le coloco un mensaje, perdón, un título, un mensaje, ¿sí? No tengo la costumbre. Los chicos de multimedia siempre me dicen lo mismo. Pastor, ponele un título al mensaje. La verdad que yo no tengo la costumbre de hacerlo, pero hoy yo quiero sí mencionar esta frase, quizás como título de este mensaje, para que sea para tu vida eh, un foco de aquí en más. Yo creo que no es algo nuevo, es algo que Dios siempre ha hecho, y como Dios se mueve seguramente con tu vida también, la mayoría de los que están acá y otros estarán aprendiendo a moverse en el camino del Señor. Y creo que este mensaje es importante que lo entendamos de parte del Espíritu de Dios para nosotros. Si le colocáramos entonces un título, ese título sería: La fe no es fruto de sabiduría humana. La fe no es fruto de sabiduría humana. Ahora, yo tengo una práctica, una costumbre cuando comparto la palabra del Señor, y es tratar de ir llevando nuestro pensamiento e ir edificando el pensamiento hasta que nosotros podemos descubrir esto que ahora les tiro como título, que la fe no es fruto de la sabiduría humana. Así que, a pesar de que te di el título, voy a empezar como si no existiese ese título, ¿sí? Quiero que podamos orar al Espíritu de Dios y que Él pueda hablar a nuestra vida. Porque el mensaje del Espíritu Santo de Dios para nosotros se trata de Él esta mañana. Se trata de Él mismo, del Espíritu. Es necesario que vos y yo aprendamos algo más acerca del Espíritu, y es necesario que caminemos mucho más profundo en nuestra obediencia al Espíritu y en nuestra dependencia del Espíritu Santo. Y este es un requerimiento que el propio Espíritu Santo viene trayendo para tu vida. Y la verdad, no sé por qué este día tan lluvioso, porque me hubiera encantado que la iglesia esté llena, ¿sí? Seguramente muchos estarán escuchando por radio, ¿sí? Bien, que Dios los bendiga allí en su casa, escuchando por la radio, muy bien. Y algunos estarán mirando por video también, en otros lugares también. Pero realmente creo que este es un mensaje concreto del Espíritu para nuestra vida. Así que quisiera pedirte que, como es para vos este mensaje, tanto como para mí, yo necesito hablar con el Espíritu Santo esta mañana, y quiero que vos también puedas hacerlo, que puedas abrir tu corazón. Esta es tu vida espiritual. Esta mañana ninguno de los que estamos acá estamos llenando un espacio, ¿verdad que no? El único hueco que a mí se me ocurriría llenar una mañana como esta lluviosa es el hueco de mi cama, tapado, ¿no es cierto? Y quietito ahí, durmiendo bien, descansando. Sería lo único. Así que si estamos acá no es para llenar un hueco, estaríamos en otro lado, ¿sí? Estamos acá porque realmente entendemos que Dios tiene algo con nosotros, cada uno de los que estamos acá, los que han venido aún por primera vez por una necesidad de encontrarse más profundamente con Dios. Pues bueno, Dios quiere hablar a tu corazón de esto. Entonces, quiero pedirte que hagas una oración, que vos hables con el Señor y hables con el Espíritu Santo para que Él traiga luz sobre tu vida. Únicamente Él es el que puede hacernos entender que la fe no es fruto de la sabiduría humana. Vamos a orar. Precioso Espíritu de Dios, has estado moviéndote en este lugar y desde hace mucho, sin duda, preparando nuestros corazones, y con ese poder maravilloso con el cual todos los días sales a recorrer la tierra, rodeándola y renovándola completamente. Has traído de tu palabra fresca para nosotros. Precioso Espíritu de Dios, necesitamos que tú nos hables. Necesitamos que esta mañana puedan ser abiertos por el poder tuyo
nuestros oídos espirituales y naturales, que pueda ser abierto nuestros ojos para ver en el mundo espiritual cómo tú ves nuestra vida, que puedan ser abiertos nuestros labios para declarar lo que estamos creyendo en nuestro corazón. Necesitamos de tu obrar, Espíritu Santo. Sin duda necesitamos de tu obrar. Y deseamos que lo hagas en nosotros. Hay un clamor adentro, un deseo en nuestro interior, y que un anhelo que vaya creciendo durante todo este momento que compartiremos tu palabra. Enciende adentro de nuestro corazón, Santo Espíritu, el clamor por ti y por tu presencia. Tú nos anhelas celosamente a cada uno de nosotros. Es tal tu celo, es tal tu amor, es tan fuerte el deseo de estar con nosotros que no nos abandonas en ningún instante de nuestra vida. Y ahora tú nos estás atrayendo hacia ti, Santo Espíritu. Queremos volvernos hacia ti con esta misma intensidad con la que tú te acercas a nosotros. Despierta de alguna manera, Santo Espíritu, el celo en nuestro corazón por ti, por tu presencia, por el mover tuyo, por el obrar tuyo en nuestra vida, Santo Espíritu, en nuestra casa, en nuestros trabajos, en todo lo que hacemos, en este mundo donde nos has dejado plantados aquí para ser usados por ti. Santo Espíritu, despierta ahora en nosotros. Esto no lo podemos hacer desde nuestro conocimiento simplemente. No hay una fuerza humana que nos permita lograr que tú llenes nuestra vida. Solo puede haber un clamor en nuestro corazón y un anhelo y esperar que tú respondas esta oración, Espíritu Santo, que tú vengas a nuestra vida de una forma fresca y nueva. Revélate a nosotros en tu nombre, en el nombre del Señor Jesús, a quien tú glorificas de continuo y Él te ha glorificado a ti. En su nombre te lo rogamos, te lo ruego, Santo Espíritu. Ven a mí. Amén y amén. Aleluya. Creo, sin temor a equivocarme, que este anhelo del Espíritu Santo por venir sobre nosotros tiene que ver con este tiempo que se está adelantando de Dios en todas las cosas en este mundo. Y es el Espíritu el que está viniendo fuerte sobre la iglesia, no solo sobre la congregación aquí, sobre toda su iglesia. El Espíritu Santo está adelantando los tiempos y nosotros simplemente vamos a ser bendecidos por vivir en este momento y en este tiempo cronológico de la historia, donde el Espíritu Santo de Dios se va a mover de una forma muy fuerte. Así como yo muchas veces anhelé y deseé haber sido testigo presencial de los milagros de Jesús. Yo dije, Señor, nací 2000 años tarde, si yo hubiera nacido antes, podría haber visto allí en Jerusalén tus milagros, en Galilea, en el mar, en Nazaret, en todos lados, Capernaum, donde Él se movió. Pero, ¿sabes? Ese anhelo al leer las Escrituras y verlo allí, hoy en mi corazón se está saciando, porque veo que el Espíritu Santo se está empezando a mover más fuerte, más fuerte y más fuerte. Y yo estoy siendo consciente de eso. No porque yo sea demasiado inteligente ni demasiado espiritual, precisamente por lo contrario. Porque no soy ni demasiado inteligente ni demasiado espiritual. Y me estoy dando cuenta. Entonces yo digo, viene fuerte el Espíritu, porque para que yo me des cuenta, para que lo descubra, para que lo entienda,
para que digas, wow, eso lo estás haciendo vos. Es que el Espíritu Santo se está moviendo con poder realmente. Si no, no me daría cuenta. Así de fácil es la cosa. Esto es matemática. Quiero que recorramos algunos textos de la Escritura muy superficialmente en cuanto al texto en sí, los que vamos a leer, hasta llegar a la Escritura en Primera de Corintios, donde nos vamos a detener un momento. Pero al leerlo superficialmente quiero que vos entiendas que tiene que ver con que no vamos a ir a la profundidad del estudio teológico del texto, sino a todo lo que ese texto nos mueve, nos moviliza, nos invita a darnos cuenta y a descubrir del poder del Espíritu Santo durante el ministerio del Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, si hay alguien que quizás, permítanme decir, esto es una barbaridad teológica, porque no debe ser así. No lo es ni lo será, pero para que vos lo entiendas, ¿sí? Y para que a mí me entre también en la cabeza, te lo voy a decir de esta manera. Si hubiese un solo hombre sobre la faz de la tierra que podía vivir sin el Espíritu Santo, ese era Jesús. Si hubiese un solo hombre que pudiera vivir sin el Espíritu Santo para acercarse a Dios Todopoderoso, ese sería Jesús. Pero ¿sabes qué? Jesús fue un ejemplo maravilloso de dependencia del Espíritu Santo. Así que ni Él, con todo su poder, su reinado, su soberanía, con quien Él era, decidió dejar a un lado al Espíritu Santo de Dios. Hizo todo lo contrario. ¿Sabes lo que hizo Jesús? Alentó, reconoció, honró al Espíritu Santo en cada momento de su vida. ¿Escuchaste? Porque vos y yo necesitamos hacer lo mismo. El Espíritu Santo de Dios fue honrado por el Señor Jesús en cada cosa que Él hizo. Cristo no se llevó la gloria de ninguno de sus actos, sino que se los atribuyó al Espíritu Santo de Dios. Y mientras Él caminaba, honraba al Espíritu de Dios en Él. Es algo tremendo. Jesús habría podido caminar esta tierra y haber hecho cosas tremendas y decir, aquí está, pueden ver, soy yo, el Hijo de Dios, lo estoy haciendo. Y nadie podría decir lo contrario. Pero el Espíritu de Dios en Él fue quien recibió la gloria de todo lo que Jesús hizo desde el mismo momento de su nacimiento. Los días miércoles comenzamos a estudiar la vida de Jesús, allí en Mateo capítulo 1, y uno de los textos que narra, y esto lo comento para que todos los que más puedan venir los miércoles 20 y 30 a los estudios bíblicos, porque estos estudios sobre la vida de Jesús realmente van a edificar muchísimo tu vida. Y dice la Escritura allí en el verso 18 del capítulo 1, que María se encontró que había concebido del Espíritu Santo. ¿Sabes? El nacimiento de Jesús tuvo que ver con el Espíritu Santo. Punto 1. Nace por el Espíritu Santo de Dios. Y si me permites, voy a hacer una comparación en cada uno de los puntos estos. Quiero decirte que vos y yo nacemos a la verdad de Dios cuando comprendemos la muerte del Señor Jesús en la cruz, cuando comprendemos que nuestros pecados necesitan de esa sangre que Él derramó hace 2000 años en esa cruz, cuando entendemos que necesitamos del señorío de Cristo en nuestra vida, de la dependencia, comenzamos a nacer por el Espíritu de Dios, al igual que Cristo nació por el Espíritu. El Señor Jesús le dijo a Nicodemo que debía nacer de nuevo y debía nacer del Espíritu.
Cada hijo de Dios, cada uno de nosotros, nacemos en esta tierra, ¿sí? Producto, ¿sí? Del parto allí de nuestras madres. Bendita sea, que han sufrido tanto. Pero luego, espiritualmente nacemos por el Espíritu de Dios. Así que si tienes vida en el Espíritu, si tienes conocimiento de Jesús, si entiendes que su sangre es la que te limpia de todos tus pecados, es porque el Espíritu Santo de Dios ha hecho nacer en ti la vida de Él. Primer punto. Segundo punto, cada milagro que Dios hizo, que Jesús hizo, lo hizo por medio del Espíritu Santo de Dios. La Escritura nos cita esto en muchas Escrituras. Una de ellas en Hechos capítulo 2, versículo 22, donde dice que con milagros y prodigios y señales de Dios, por medio del Espíritu, Dios se movió en él. Todos los milagros que Jesús hizo, cada uno de ellos fueron hechos por el poder del Espíritu de Dios. Vos y yo creemos en milagros, ¿verdad que sí? ¿Has visto milagros? Yo he visto muchos. La verdad que ha sido un privilegio. Y créeme que en este tiempo vamos a ver cada vez más y más y más, ¿sí? Los años que vienen por delante. Si el Señor no adelanta su venida, mientras todo este impulso del Espíritu Santo esté llevando a la iglesia de una manera preciosa, vamos a ver milagros tremendos, ¿sí? Milagros maravillosos. ¿Sabe? Jesús dispuso que tu vida viera milagros y que fueran ejecutados a través del obrar tuyo por medio del Espíritu Santo. ¿Y sabes qué Él reservó para ti y para mí? Dice, milagros más grandes que los que Él hizo. Dice, ustedes van a hacer milagros más grandes que los que yo hice. ¿Por qué? Por el Espíritu de Dios. Y no tengan problema ni tengan dudas. Necesitan creer que el Espíritu Santo de Dios los va a hacer. Ahora, cuando uno piensa en milagros, uno dice, bueno, pero yo tengo dones. Tengo el don de hacer milagros, tengo el don de sanidad. Esos dones son maravillosos y para quienes los tengan, los desafío en la iglesia, los desafío esta mañana a que puedan ejercitar los dones de sanidad o de milagro si hay en tu vida, ¿sí? Ejercitalo porque necesitas aplicar la fe, pero no solo para quienes tengan el don es que se puede hacer milagros. Todos nosotros podemos pasar por el proceso de milagros. Yo no considero tener un don de sanidad y he orado por mucha gente y mucha gente se ha sanado. Y realmente no me considero un sanador, para nada, ¿sí? Es más, le esquivo bastante al tema, ¿sí? Espero que aquellos que tienen el don se levanten fuertemente. Pero no me quito el lazo de encima tampoco. Cuando necesito orar por alguien lo hago en fe, declarando la sanidad. Porque los milagros, queridos, no son hechos por el don ni por el poseedor del don. Son hechos por el Espíritu Santo de Dios. Cada milagro que hizo Jesús lo hizo por el Espíritu Santo de Dios. Tú no puedes hacer milagros. Yo no puedo hacer milagros. No está en mi poder hacerlo. Puede que Dios use mi vida como un canal, pero no será mi fuerza ni mi poder. Ni siquiera si tuviese el don. Aún con el don es del Espíritu y es el Espíritu el que opera milagros. ¿Cómo lo sé esto? Porque el mismo Señor Jesucristo lo declaró. Que cada milagro que Él hacía, lo hacía por el Espíritu. Y ¿sabes? Se levantaron algunos fariseos, algunos incrédulos, nos dice la Escritura en el libro de Mateo y en el libro de Marcos también, que se levantaron, y en Lucas también, en los 3 evangelios cita esto que les voy a mencionar, donde dice que el Señor Jesús se encontró con algunos fariseos y ellos miraron los milagros que estaba haciendo Jesús y reconocieron que quizás era por otro poder, quizás por Belcebú, que vendría a ser el diablo, que él se estaba moviendo. Fue tal la indignación de Cristo que se volvió hacia ellos y dice, miren, díganme cualquier cosa a mí y les será perdonado. Pero cualquiera que blasfema al Espíritu Santo de Dios no tendrá perdón sobre la faz de la tierra. Se enojó Cristo. Estaban ofendiendo al Espíritu Santo de Dios. Él se movía haciendo los milagros y Cristo dijo, es Él el que los hace.
y honró al Espíritu y nos advirtió con esta fuerte advertencia. Entonces los dones y los milagros no son tuyos, son del Espíritu. ¿Qué necesitas vos, igual que yo? Entrar en una profunda relación con el Espíritu Santo de Dios como Cristo tenía. Pero permíteme pasar a otro punto. Este tercer punto tiene que ver con la liberación. En Mateo capítulo 12, verso 28, y solo estoy citando algunos textos de apoyo escritural a las cosas que estoy mencionando, ¿sí? No los estoy usando como base para que puedas leer todo esto, solo anótalo allí si tienes esa disciplina. Dice la Escritura: yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios. Dice el mismo Señor Jesucristo. Y habla allí de liberación, que es un tema tan interesante. En el mundo en el que vivimos, los demonios hacen estragos en medio de las gentes y de las familias. En muchos casos toman lugar sobre algunas casas también. Los espíritus son territoriales, ¿sí? Y esto es sabido aún por los que no conocen a Dios. En Tailandia, que recién mencionábamos que Silvia ya llegó allí bien, en cada casa prácticamente tienen un templo a los demonios. ¿Por qué? Porque no quieren que ellos los molesten, entonces les ofrecen ofrendas para que no los molesten. Y si vos le preguntás y vos le decís, pero ¿y para qué lo haces? Y porque está acá, y se quedó acá, y ahí vive. Y bueno, si no lo atiendo me molesta. Así de fácil. Saben que son territoriales. Los demonios sin duda son algunas de esas criaturas con las cuales nosotros tenemos que luchar los cristianos, porque están en franca oposición a todo lo que tiene que ver con Dios y siguen las directivas de Satanás, su padre. Ahora, cuando Jesús se enfrentó a Satanás y a los demonios, y lo hizo en innumerables oportunidades, lo que él declara en esta escritura, cuando ministraba liberación para expulsión de demonios de los lugares o de las personas, es que lo hacía en el poder del Espíritu de Dios, en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso vos necesitas saberlo, porque vos estás en una continua guerra igual que yo, y más de una vez se va a presentar alguna situación difícil, y cuando hagas eso, no busques el teléfono de algún líder de la iglesia. Parate y busca tu comunión con el Espíritu Santo de Dios, y vas a tener la autoridad del Espíritu para echarlo fuera. ¿Sabes? Yo una vuelta me desanimé un poco en una oportunidad hace muchos años. Tengo muchas historias para contarles sobre este tipo de cosas, pero realmente no me gusta hablar mucho del enemigo, prefiero hablar del poder de Dios. Pero sí recuerdo una vuelta donde yo mismo fui un poco confundido, porque estábamos ministrando liberación a una joven que estaba muy mal, involucrada en la Umbanda desde pequeña, más toda su familia. Y mientras estábamos ministrando liberación con otro joven más allí, esta chica salta, ¿no es cierto?, cae hacia atrás de espalda y queda liberada. Entonces yo le digo, qué bueno que declaraste la liberación, porque yo en ese momento estaba orando. Y él me dice, no, yo no declaré nada, vos declaraste la liberación, yo te escuché. No, yo no dije nada tampoco. Ninguno de los dos había hecho nada, sin embargo la chica estaba libre. Entonces yo quedé medio confundido hacia ella. Yo dije, ¿qué pasa acá? Todavía no entendía que era el Espíritu Santo de Dios el que hacía la operación de liberación, y no ningún poder humano, ningún grito, ningún esfuerzo natural, nada. Es el Espíritu de Dios. Y dice la Escritura que el Señor Jesucristo echaba a los demonios por el Espíritu Santo. ¿Sí? Fíjate ese punto. Hay otro punto, el cuarto. Dice la Escritura en Lucas capítulo 4, versículo 18, que el Señor Jesús se paró frente allí a la sinagoga y, hablando con todos los que estaban allí, leyó
la escritura en el libro de Isaías y dice así el Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, y sigue hablando y menciona cómo el Espíritu de Dios estaba en él. Y quiero decirte más, él hablaba por el Espíritu de Dios. ¿Sabes? La Escritura nos dice y nos advierte a nosotros como cristianos que debemos hablar por el Espíritu de Dios. Cuando vos te parás frente a alguien a hablar con alguien del Señor, no trates de usar mucho de tu inteligencia, porque no funciona, no sirve. Es importante que vos te des cuenta que necesita ser el Espíritu Santo el que hable por ti. ¿Sí? Jesús nos dijo: cuando ustedes estén en situaciones donde lo requiera, vendrá el Espíritu Santo y hablará por vosotros. No se preocupen, porque esto no se trata de cuánto conocimiento ustedes tengan, qué máster en teología adquiriste, cuánto estudiaste en la facultad de teología o en el seminario de la iglesia. Se trata de que el Espíritu Santo de Dios va a hablar a través tuyo, como habló el Espíritu Santo a través de Jesús. Las palabras que yo digo no son mis palabras, dijo el Señor. En cada detalle de su vida, quiero que veas esto, Él honró al Espíritu Santo dándole lugar. Yo te pregunto, ¿vos estás haciendo lo mismo? ¿La iglesia está haciendo esto? ¿Nos movemos de esta forma? ¿Cómo te mueves? ¿Estás dándole honra al Espíritu Santo de Dios en cada cosa que haces para el reino de Dios? ¿O son simplemente méritos tuyos personales, tus atributos, tu sabiduría, tu inteligencia, tu fuerza, tu, no sé, tu poder, tu ímpetu, tu que no te quedas quieto? ¿O qué es lo que atribuyes de la obra de Dios? ¿Cómo la ves a la obra de Dios en la cual vos estás involucrado? Porque quiero decirte que si la vas a ver bien objetivamente y realmente como tiene que ser vista, tendrás que estar viendo al Espíritu Santo en cada cosa que tú haces. Porque si no es hecho por el Espíritu de Dios, lo que tú o yo hagamos no tiene fruto. Así de fácil. Lo que Cristo hizo, lo hizo por el Espíritu de Dios. ¿Te mueves a aconsejar a alguien? Hacelo por el Espíritu. Necesitas orar: Santo Espíritu, ayúdame, quiero hacer esto. Santo Espíritu, voy a orar por liberación. Santo Espíritu, voy a dar una palabra a alguien, quiero que tú la des. Santo Espíritu, siento una carga para orar por milagro aquí, por sanidad. Necesito que tú obres, Santo Espíritu. En cada detalle, tu vida es en dependencia del Espíritu Santo de Dios. Ahora, si la iglesia está dormida, esto es un problema. Pero quiero decirte que así como el Señor y el Espíritu Santo me está despertando a mí, te está despertando a vos también. Créelo. Y tomalo para vos. ¿Sí? Vos decís: Espíritu Santo, yo no soy tan duro como el pastor. Vos decirlo con confianza. Decirle: haz esta oración: Espíritu Santo, yo no soy tan duro como este cabezón que está hablando. Movete a través mío. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios, cuando el profeta estaba endurecido, se movió a través de una mula. ¿Sí? Y habló por medio de una mula el profeta, el Espíritu de Dios. Yo soy la mula, ¿sí? Esto para no herir susceptibilidades. Entonces, si habla a través de esta mula adelante, puede hablar por mí. Créelo. Pero esto, más allá de que suene chistoso, y puede serlo porque lo digo en tren de chiste, es absolutamente verdad lo que te estoy diciendo. Absolutamente verdad. El Espíritu Santo quiere hablar por vos. La pregunta es: ¿vos lo dejás hablar al Espíritu Santo? Para mí fue todo un proceso de enseñanza, que en ese proceso estoy todavía y no sé cuánto podré aprender, ¿no es cierto?, los años por delante. Pero he aprendido mucho a callarme y a orar al Espíritu Santo y a pedirle que Él hable a través mío, porque por muchísimo tiempo gastaba palabras y palabras y palabras y palabras y no pasaba nada. Yo decía: bueno, aún hoy lo hago. Ahora estoy parado acá con la misma actitud. Espíritu Santo, yo estoy hablando, pero vos necesitas
moverte y hablar a cada corazón. ¿Y sabes qué? Por eso te dije que oraras al principio. Y vos de allí necesitas abrir tu corazón al Espíritu también. Esto es una doble vía. Yo clamo que el Espíritu Santo hable por medio mío, pero quiero que vos clames que querés oír la voz del Espíritu, porque es el Espíritu el que habla. Estas cosas no son físicas, no son ciencia, no son conocimiento, no son materia que podamos manejar, es algo espiritual. Y Cristo hablaba por el Espíritu. Por eso Él usaba esa expresión: los que tienen oídos para oír, me van a oír. Señor, te estamos escuchando todos. No, dice Jesús, ¿qué van a escuchar todos? No, solo los que el Espíritu destapa los oídos me están escuchando, porque es el Espíritu el que está hablando por mí. Ustedes escuchan mis palabras, mi fonética, pero el Espíritu habla a aquellos que tienen oídos abiertos. Y Él decía, en medio de la multitud, acá están algunos que tienen oídos para oír, oigan lo que el Espíritu dice. Y les hablaba. Así vos y yo tenemos que hacer, igual. Ora para que los oídos sean abiertos. Quiero decirte que el mismo Señor Jesucristo en Mateo capítulo 22, verso 43, dice que Él les dijo, y como es que el Espíritu, como es en el Espíritu, David profetizó. ¿Por qué cito ese texto? Porque Jesús mismo mencionó por sus labios que cuando David habló y escribió los salmos, lo hizo por el Espíritu de Dios. El mismo Señor Jesucristo atribuyó las sagradas escrituras a la inspiración del Espíritu Santo sobre David, sobre Moisés, sobre los profetas. Fue el Espíritu el que escribió esta bendita palabra que vos y yo tenemos. Y el mismo Señor Jesús lo reconoció. Así que vos y yo, cuando agarramos esta Biblia para leerla, cuando la tomas a la mañana, a la tarde, a la noche, tú estás tomando palabras, estás tomando la Escritura y estás leyendo lo que el Espíritu Santo dijo a estos hombres que escribieran. Es algo tremendo, es un misterio enorme, pero el mismo Señor Jesús atribuyó la Escritura al Espíritu Santo. ¿Te das cuenta la cantidad de cosas que Él le atribuyó al Espíritu Santo? ¿Me vas siguiendo? La Escritura nos dice también en Mateo 3:11, tal cual la declaración de Juan el Bautista, dice que Jesús nos bautizaría en el Espíritu Santo. Así que bautizaba por el Espíritu el Señor. Y luego de eso, todo lo que ocurrió después, todos los bautismos en Cristo han sido por el Espíritu Santo. Vos vas a decir, no, fue el pastor el que me bautizó. Yo todavía recuerdo una tarde allí, muy temprano, sería pasado el mediodía, por allí en la quinta, ¿sí?, del pastor Teófilo y Etelvina, cuando era muy jovencito, si yo mal no recuerdo, rondeaba los 9 años, y Teófilo aceptó bautizarme. Fue medio arrojado el flaco para esto, pero siempre recuerdo, yo digo, bueno, a mí me bautizó el pastor Teófilo, pero no fue el pastor Teófilo el que me bautizó. Él me metió en el agua, pero el que me bautizó fue el Espíritu Santo. Y a quien te haya bautizado a ti fue el Espíritu Santo. Dice que Jesús bautizaría, pero ¿por medio de quién? Por el Espíritu. Y todos los bautismos que fueron hechos después de Él, en nombre de Jesús y para declarar nuestra consagración a Él, son hechos por el Espíritu Santo de Dios. Vas a decir, pero ¿cómo funciona eso? Querido, esto es un reino espiritual, es el reino de Dios. Nosotros necesitamos sacarnos el cassette que tenemos metido en la cabeza de que todo lo queremos analizar por lo técnico y lo científico. Esto es más que lo científico y más que lo técnico. Esto es espiritual, que es aún más profundo. Dice también la Escritura en Lucas capítulo 4, versículo 14, con el poder del Espíritu menciona. ¿Por qué? Mencionando que Jesús caminaba
en el Espíritu y con el poder del Espíritu. Así que fíjate que hasta el acto mismo de caminar del Señor Jesús, que Él podría haber dicho, no sé, yo voy por acá y voy por allá porque soy el Hijo de Dios, Él dice, no, yo camino por el Espíritu y por donde el Espíritu me pide. Ni siquiera en su andar se movía sin depender del Espíritu Santo. Cuando te levantás a la mañana, pones la pava para el mate, salís, no sé, encendés el auto, te vas caminando. ¿En qué caminás? Sí, pastor, tan así. Sí, querido, tan así. ¿Querés ver el mover del Espíritu de Dios? Caminá de esta manera, caminá en el Espíritu. Movete y decís, Señor, yo voy, quiero que vos vengas, Santo Espíritu, necesito que me acompañes. Él va a estar a ti, al lado tuyo. Podría decirte que hasta esa oración es una obviedad. ¿Sabes cuál es el punto? Que no nos damos cuenta, entonces hacela. No nos damos cuenta que el Espíritu Santo siempre está al lado nuestro. Entonces hacé la oración, porque la necesitas. Vos necesitas darte cuenta. El Espíritu te va a acompañar, pero vos necesitas darte cuenta. Santo Espíritu, yo necesito que vos camines conmigo hoy. Necesito que me acompañes en esto, que me acompañes en lo otro. Es la necesidad personal del reconocimiento de que el Espíritu Santo está con vos. Es necesario que lo hagas. El octavo punto dice Jesús, fíjate esto, en Lucas 10, 21, dice, y Jesús se regocijó en el Espíritu Santo. ¡Qué maravilloso! Así que hasta la alegría venía del Espíritu Santo. ¿En qué te alegras vos? ¿Cuáles son tus métodos de, no sé, autoimpartirte alegría, felicidad? Pensá en este. El mismo Señor Jesús se alegraba en el Espíritu. Mira, no hay nada en la vida de un cristiano que esté lejos del Espíritu Santo. Aún el gozo, la alegría de estar disfrutando con tu familia y todo, de estar disfrutando en algún momento, ¿sí? Ayer estábamos con los jóvenes en el campamento, yo sea de paso fue un tiempo hermoso, maravilloso, el que pasamos, y luego por la tarde yo estaba descansando, me voy a confesar, estaba medio cansado, así que había llevado una hamaca paraguaya, ¿qué tal? La puse entre dos arbolitos chiquititos así, y la estrené, porque no la había estrenado todavía, yo quería ver cómo era eso. Así que la brisa del mar, el viento, la fragancia, el ruido y la hamaca. Qué lindo. ¿No es lindo? Descanso así, a la sombra. Buen tiempo. Una maravilla. Mandé una foto a un amigo y me dice, flor de vida te pasás vos. Y digo, no, pará. Me tiré 15 minutos en la hamaca paraguayo, mirá el comentario que hace. Pero mientras estaba en esa hamaca, feliz, en paz, yo decía, Santo Espíritu, gracias. Este momento que me estás regalando, podés alegrarte en el Espíritu. ¿Cuál es el problema? Si vos reconoces que es el Espíritu Santo el que está ahí, alegrate en él. Cada momento de tu vida. Estás con tu esposa tomando mate a la madrugada, a la mañana, a la noche, a la tarde, a la fresca, qué sé yo. Fresca poca, ¿no? Ahora, poco fresco. Tomando tereré, no sé. Ah, qué lindo momento. Santo Espíritu, gracias. Alégrate en el Espíritu y reconoce a la presencia del Espíritu de Dios en tu vida en todas las cosas. O que el Espíritu Santo está cuando tú vienes un domingo a la mañana, no sé, y pasa algo y te agarra una cierta electricidad y sentí el Espíritu. Está en cada instante de tu vida. Solo vos y yo necesitamos descubrirlo. Jesús se alegró en el Espíritu. Y dice algo más en Lucas 12:12. Dice, porque el Espíritu Santo les enseñará todas las cosas. Qué maravilloso es pensar en esto. Que es el Espíritu de Dios el que te va a ayudar y te va a enseñar cómo vivir. Yo necesito que Él me enseñe y vos necesitas que Él te enseñe. Porque vos y yo somos individuos, no vale
¿sí? La experiencia de otro. Me gusta escuchar tus experiencias, fantástico, pero yo necesito que el Espíritu me enseñe a mí y vos también. Entonces necesitas hacer esa oración de forma continua. Santo Espíritu, te ruego que me enseñes, porque el mismo Señor Jesús dijo, el Espíritu irá con ustedes como ha estado conmigo todo este tiempo y les enseñará todas las cosas. Ahora, vos te fijás la continua relación de Cristo con el Espíritu Santo. Era tremendo. Y quiero volver a mencionar que Jesús honró el obrar del Espíritu Santo de Dios en cada paso y en cada actividad de su vida. Dijo, es el Espíritu que está conmigo. Quiero invitarte a que vos reflexiones en esto porque te va a hacer bien, creo yo. Pensar, a ver, yo estoy siendo como Jesús, estoy reconociendo la persona del Espíritu Santo en todas las áreas de mi vida o pasa desapercibido o no me doy cuenta y después, claro, llego a un culto y digo, Señor, gracias, acabo de darme cuenta que estuviste toda la semana. Está bien el domingo, fantástico, pero a ver, podés disfrutarlo cada día, cada minuto. Él nos cuenta cómo vivió en dependencia y en relación con el Espíritu Santo. Quiero invitarte también a que puedas ir a Primera de Corintios, capítulo 2. Desde el versículo 2 al versículo 5, aquellos que quieran buscarlo en su escritura. Yo quiero leerles estos textos, el verso 2, 3, 4 y 5 de Primera de Corintios capítulo 2, en una versión de la Biblia, en una traducción que se llama La Palabra. Me gustó muchísimo esta traducción y por eso quería compartirlos. Así que puedes seguirme allí en la vista tu Biblia o puedes, por favor, prestar atención a esta versión que dice así. Decidí, habla el apóstol Pablo, ¿sí? Cuando le escribe a los Corintios, decidí que entre vosotros debía ignorarlo todo a excepción de Cristo crucificado. Así que me presenté ante vosotros sin recursos y temblando de miedo. Mi predicación y mi mensaje no se apoyaban en una elocuencia inteligente y persuasiva. Era el Espíritu con su poder quien os convencía. De modo que vuestra fe no es fruto de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. Qué texto maravilloso y qué traducción más linda. Me encantó. Pablo dice, fui allí con ustedes, iglesia de Corintio, y cuando fui en temor. Humanamente hablando, yo dije, me voy a presentar acá con miedo, dijo Pablo, temblando. Ahora, ¿qué tanto miedo tenía Pablo? ¿Eran bravos los de Corintios? ¿Le pensaban que le iban a dar una paliza? No. ¿Sabe cuál era el temor de Pablo? Por el cual llega humanamente tan así. En hacer lo contrario a lo que él quería hacer. Ese era el miedo de Pablo. Dice, si yo voy y me presento humanamente y actúo carnalmente, voy a hacer un desastre. Yo necesito actuar en el Espíritu. Así que vino Pablo temblando humanamente. Dice, porque necesito que todo el poder no repose en mí. ¿Y cuál es nuestro problema número uno? Que creemos que el poder reposa en nosotros. Que soy yo el que puedo, que soy yo el que hablo, que soy yo el que hago milagros, que soy yo el que libero, que soy yo el que camino en mi vida y Dios me bendice de golpe porque me ve tan bien caminando, que soy yo el que tengo alegría en la vida y la disfruto. Y así vivimos convencidos de que somos nosotros mismos. Y el apóstol Pablo dice, ¿sabes? Yo iba a los Corintios y no quería hacer macana, no quería ir humanamente. Así que temblando fui. Yo digo, estoy metiendo la pata acá, me necesito cuidar.
necesito orientarme, enfocarme, voy a ver a la iglesia, quiero bendecirla, pero la única manera que tenía la iglesia de ser bendecida era por el Espíritu y no por la presencia de Pablo. Seguramente todos dijeron, llega Pablo, buenísimo, y Pablo dice, no, olvídense en que voy yo, quiero que entiendan que va el Espíritu. Así que Pablo temblaba cuando iba hasta allí. Y dice, me he propuesto solo saber una cosa, a Cristo y a este crucificado. No quiero saber más otra cosa. Pablo tenía muchísimo conocimiento. De hecho, todas las cartas de Pablo son los fundamentos teológicos de la iglesia desde hace 2000 años. El conocimiento y la revelación que Dios le dio a este hombre fue único. Él sabía muchas cosas, pero dice, yo me propongo no saber nada. No quiero sacar mi foco de Cristo. Yo quiero que cuando me vean, vean a Cristo y a este crucificado. Recuerdo la oración de Billy Graham. Cada vez que se paraba a predicar, él dice que oraba de esta manera. Él ha predicado a millones de personas en el mundo. Y él decía, cada vez que yo me subía a predicar, yo le oraba al Señor mientras estaba en el púlpito y decía, Señor, escóndeme detrás de tu cruz, que nadie me vea, que te vean a ti. Linda oración. Refleja el espíritu de esta expresión del apóstol Pablo, que deseaba que lo vieran. Al Espíritu Santo y no otra. El versículo 4 dice, mi predicación y mi mensaje no se apoyan en una elocuencia inteligente y persuasiva. Wow, que sí es lindo escuchar inteligencia elocuente y persuasiva. A mí me encanta. Hay gente que a mí yo me pongo a escucharlos, ¿no es cierto? Porque son elocuentes cuando hablan, son persuasivos. A veces gente en el mundo inclusive, ¿no es cierto? Que no sé, periodistas o gente intelectual. Me gusta escuchar ese tipo de cosas, sí. Pero ¿sabes qué? No te da nada, ni te deja nada. Pablo dice, yo quiero dejar a un lado mi elocuencia y mi persuasión. Yo necesito apoyarme sobre la obra del Espíritu Santo cuando les predique a ustedes. Y sabe, mi oración desde hace mucho tiempo es esta misma. Por eso cada vez que paso a predicar, oramos al Espíritu Santo de Dios. No es que, wow, qué espiritual es el pastor. No, es que no hay otra, hermano. No hay otra, querido. Yo necesito que el Espíritu Santo hable a través mío. Vos necesitas que el Espíritu Santo hable a través mío. Y cada vez que yo me interpongo en el medio, estropeo las cosas. Y si hay conflictos en los mensajes que escuchás de mí, tiene que ver con mi carne. No hay ningún problema que lo sepas. Si hay cosas que bendicen tu espíritu, eso tiene que ver con el Espíritu Santo. Yo no tuve nada que ver. Es así de fácil la cosa. Es así de simple, de sencillo. Porque quien hace la obra es el Espíritu y quien debe recibir la gloria es el Espíritu. Y Pablo sabía esto. Dice, yo no quiero venir con elocuencia. A Pablo no le faltaba elocuencia, no le faltaba persuasión, no le faltaba preparación. Era un hombre súper docto, súper instruido. Dice, pero yo quiero que vean que es el Espíritu con su poder quien los convence, no yo. Si el Espíritu obra en tu vida, fantástico. Si recibes la palabra por medio del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te está hablando, fantástico. Porque así es como funciona. Ahora, cuando vos recibís la palabra por el Espíritu de Dios, ¿qué es lo que dice el último versículo? Dice, de modo que vuestra fe no es fruto de sabiduría humana. Y me encantó. Fue como un baldazo refrescante en medio de un día caluroso este versículo para mí. Vuestra fe no es fruto de sabiduría humana. La fe que tenés es producto del Espíritu de Dios, no de la inteligencia, no de la sabiduría, no de lo inteligente de que puede ser aquel que te habló, que te explicó las cosas. No, es fruto, tu fe, si ha sido impulsada por el Espíritu,
de Él. ¿Vos te diste que tu fe, te diste cuenta lo que dice este texto? Tu fe, vamos a cambiarlo, dice, no es fruto de sabiduría humana. Quiero decirte de lo que sí es fruto. Vamos a cambiarlo un poquito el versículo, que es exactamente lo mismo que dice. Tu fe es fruto del Espíritu Santo de Dios. No hay inteligencia humana que te ayude a tener fe. Léete todos los libros de teología que vos quieras, hacete todos los seminarios que vos quieras. Eso no va a alimentar tu fe. Hacelo. Pero será si el Espíritu de Dios usa esas cosas para hacerte crecer tu fe, que tu fe va a crecer, si no, no. Tu fe es fruto del Espíritu. Hay una cosa que no practico porque mucho no me convence esto de andar repitiendo. Pero vos te animás a repetir ahora conmigo. Mi fe es fruto del Espíritu. De paso te despabilá un poquito. Solo esto decís. No hace falta que lo grites. Mi fe es fruto del Espíritu. ¿Sí? Mi fe es fruto del Espíritu. Si lo que estás diciendo es cierto, entonces no le debes a nadie nada excepto al Espíritu. ¿Está bien? ¿De quién es fruto tu fe? Del Espíritu. Entonces a Él le debes. A nadie más. Pero si tu fe es fruto del Espíritu, prestale atención al Espíritu. Abrí tu corazón al Espíritu. Orá al Espíritu. Clamá que Él venga a ti. Porque tu fe no crece por nada. Crece como fruto del Espíritu y del obrar del Espíritu en tu vida. Vos y yo necesitamos despertarnos a la dependencia del Espíritu Santo de Dios. Yo necesito, y Él es simple, no es complicado. A veces vemos manifestaciones espirituales y entonces nos llaman la atención y decimos, bueno, pero entonces ¿yo qué tengo que hacer? Nada, querido, el Espíritu Santo viene a tu vida y te da luz. Las manifestaciones son cosas aparte, son el plus, no hace falta. No te preocupes, no tengas miedo. Uno dice, no, pero si yo le pido al Espíritu que venga y pasa algo conmigo, ¿qué va a pasar? Va a traerte fe, va a enseñarte a alegrar en tu vida, va a enseñarte a caminar con Él, va a enseñarte a hacer milagros, va a enseñarte lo que Él dijo en la Escritura cuando lo leas. Vas a decir, wow, Espíritu Santo, gracias, mira lo que me estás mostrando. La relación de Cristo con el Espíritu era profunda. La relación de su iglesia con el Espíritu debe ser profunda. La relación de Cristo y el Espíritu se basaba en la intimidad y en la glorificación de Cristo al Espíritu. A ver, te lo traduzco en palabras un poco más fácil. Cristo todo el tiempo honraba y reconocía la presencia del Espíritu Santo con Él y lo dijo en todos los evangelios, lo tenemos. Esto lo hice por el Espíritu, esto lo hago por el Espíritu, aquello lo hago por el Espíritu. Es el Espíritu que viene sobre mí, el Espíritu que está conmigo. Todo el tiempo, vos y yo necesitamos hacer exactamente lo mismo, no de forma mecánica, vivirlo, darte cuenta. Y si no te das cuenta si está el Espíritu o no, pues empezá a clamar al Señor hasta que se despierte tu sentido espiritual y tus oídos, porque va a suceder eso. Pero presta atención, tiene que ser, no sé, prioritario en tu vida. Entonces vas a caminar y vas a decir, no sabes lo que el Espíritu Santo hizo hoy conmigo, no sabes lo que me dijo hoy el Espíritu, no sabes cuando estaba haciendo tal cosa, lo que pasó, cómo el Espíritu Santo hizo cuando declaré tal cosa. Iba caminando, vas a estar charlando con tu amigo, con tu compañero allí, iba caminando y el Espíritu Santo venía conmigo. ¿Y qué? Es lo más normal del mundo. Estaba tomando mate, regocijándome con mi esposa en el Espíritu Santo. Pero qué cosa, qué espirituales, qué espiritualoide. No espiritualoide. No tengas miedo a lo espiritual, porque tu fe depende de lo espiritual, no de lo natural. La fe no reposa en la sabiduría humana. Amén. Reposa en el Espíritu.
abrí tu corazón al Espíritu, porque Él está viniendo de una forma maravillosa. Y esto yo sé que el Espíritu Santo de Dios lo está reclamando en tu vida, como lo está haciendo en la mía. Así que vamos a orar a Él, ¿sí? Vamos a ponernos en pie allí donde estamos. Y aquí cada uno, se terminó el culto público y hace tu reunión privada con el Espíritu Santo, porque yo ya no tengo más nada que decir. Pero quizás es un buen momento, mientras Victoria toca algo lindo. Está concentrada Victoria, ni me escucha. Por el Espíritu. No es mucha presión. Es el Espíritu. Y mientras vos y yo oramos por el Espíritu, al Señor, tómate tu tiempo y decirle: Señor, la verdad, no sé, decirle lo que vos quieras decirle. ¿Qué te voy a decir yo? Lo que tenés que decirle al Espíritu de Dios. Decirle lo que está en tu corazón. Si podés, glorifícalo en todo lo que Él hace en tu vida. Santo. Gracias. 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 Gracias, Santo Espíritu. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Santo Espíritu. Y gracias a ti, Jesús. A ti por caminar como caminaste con el Espíritu y enseñarnos a depender de Él desde tu ejemplo. Gracias. Gracias, Jesús, por honrar al Espíritu Santo, porque nos ayudas a comprender. Y en esta hora y en este momento, todos los que estamos aquí, queremos honrarte, Espíritu Santo. Así como cada uno lo hace de forma personal, como yo lo hago contigo de forma personal, Santo Espíritu. También queremos honrarte por lo que haces con nosotros como congregación, por lo que has venido haciendo durante 50 años y más en este lugar y con esta congregación. Gracias, Santo Espíritu. Gracias, gracias. Tú mereces la honra y la gloria. Y queremos que tú nos despiertes y destapes nuestros oídos y abras nuestros ojos. Porque sabemos que te estás moviendo, Santo Espíritu, cada vez más. Y queremos ser conscientes de ello. Queremos caminar al lado tuyo y regocijarnos. Gracias, Santo Espíritu. Gracias por lo que haces en nuestras vidas. Yo te prometo, Señor, precioso Espíritu de Dios, que mientras camine aquí y tú vayas conmigo, yo declararé tu gloria y te honraré, Santo Espíritu, porque tú eres quien hace la obra en mí. Quiero deponer todo orgullo, quiero deponer toda humanidad como Pablo lo hizo. Tener miedo de mí mismo, pero honrarte a ti, glorificarte, Santo Espíritu. Es nuestro deleite vivir junto a ti. Es nuestro deleite, Santo Espíritu. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Y estás cada instante
Estás en este momento con los jóvenes viajando. Allí estás. Estás con ellos, estás ministrando. Alrededor del mundo estás con Silvia allí. Estás con Gabriel, con Laura, con los chicos. Estás en las aldeas de los Fulas obrando. Estás aquí en los barrios. Estás en Rauch. Estás en cada lugar de Argentina, del mundo. Santo Espíritu, gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Gracias porque la fe la podemos asentar en ti, Santo Espíritu. Y tú eres inconmovible. Tú no cambias. Precioso Espíritu de Dios. Te honramos. Te honramos. Te honramos. Te honramos. Aleluya. 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 Que el Señor alce su rostro sobre tu vida y tenga de tu vida misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en tu corazón paz. Que Jehová te bendiga y te guarde. Nos vemos el próximo domingo. Dios te bendiga.